Queridos oyentes, es un privilegio estar una vez más con ustedes con este tema interesante que es el Islam y su escatología. Estamos ya poco a poco llegando al punto donde podemos comenzar a estudiar la religión del Islam y qué piensan ellos de los tiempos futuros. La palabra escatología significa el estudio de los tiempos futuros o los últimos días. En el tema número 2 hablamos entonces de un resumen de la escatología bíblica y ahora estamos en el tema número 3, que es la segunda parte de este resumen. Ahora, dense cuenta que la escatología es un estudio muy amplio y muy difícil de entender. Hay muchas profecías bíblicas sin cumplirse y hay muchas personas muy inteligentes que han interpretado de maneras diferentes estos temas y muchos usan la palabra de Dios fielmente, pero hay diferentes formas de verlo. Lo que yo les he presentado es el modelo premilenialista de los eventos futuros, la cual es la más aceptada, pero tiene sus rivales. Y yo pienso que todos vamos a llegar al cielo y decir, nos equivocamos en esa parte o esa parte. Pero lo importante es estar listos para la venida de Cristo y también poder reconocer cuándo quizás venga el anticristo. Hay ciertas cosas en la Biblia que es muy seguro, como son los 7 años de tribulación, como es el rapto, como es el milenio. De esas cosas no hay mucha distinción. Y también de la venida de Cristo. La pregunta es cuándo vendrá Cristo y cuándo será el rapto y cuándo es el milenio. Pero esas cosas generales no discutimos mucho. Y grandes eruditos han discutido y han venido generalmente a aceptar el concepto premilenialista de los eventos futuros. En fin, es un tema muy lindo. Ahora, quiero hacer un repaso corto de lo que estudiamos en la última sección. Bien, hablamos acerca de la primera venida de Cristo. ¿Cuándo fue eso? En el año 0, cuando Él vino por medio de la mujer María, nació de una virgen y vivió por unos 30 y más años hasta morir y ser resucitado y también ascender al cielo. Jesucristo, pero, ha prometido volver en una fecha no dada todavía. Pero la confusión entonces hemos visto que es de cuándo va en realidad venir para pisar la tierra y cuándo va a venir solamente a raptar su iglesia. Ahora, el concepto premilenialista dice que vamos a saber exactamente cuándo va a venir Cristo en su segunda venida, porque va a ser al final de la tribulación, exactamente 7 años de la venida del anticristo. Pero lo que no sabemos, lo que Jesús dijo, no sabráis cuándo yo venga, está hablando de su rapto. Cuando Él va a raptar, arrebatar, llevar su iglesia milagrosamente en un abrir y cerrar de ojos al cielo. Ese es el día no conocido. Eso puede pasar en cualquier instante. Y es muy posible todavía que alguien más adelante, escuchando esta radio o una copia de esto, pueda escuchar y decir, ya ha pasado el rapto. Ya están pasando estas cosas. ¿Cómo no me di cuenta? ¿Por qué? Porque podría pasar en cualquier instante y los cristianos serán arrebatados y el mundo será asombrado. Pero luego vendrá el anticristo en su reino, que parecerá tener paz, un buen gobierno, una economía mundial. Pero luego, al medio de esta tribulación, comenzará lo que Jesús llamó la gran tribulación, donde Satanás mostrará su verdadera cara por medio de anticristo y será una desolación terrible. Impondrá una ley a pena de muerte, impondrá una religión a pena de muerte y buscará ser adorado a pena de muerte. Y todos los que no lo hacen serán matados, y todos los que sí lo hacen tienen que llevar una estampilla, o tienen que llevar un tatuaje, o tienen que llevar un chip, o cómo será. Pero que integrará el número 666 de una manera o otra manera. Y por eso dice Daniel que el lector entienda, no va a ser nomás 666, va a ser distinto y difícil de notar. Y también durante este tiempo de la gran tribulación, los últimos 3 años y medio de la tribulación, Dios mostrará su ira terrible y horrenda, como dice Hebreos, que Dios es un fuego consumador. Dios es amor, pero también es ira, perfectamente ambas cosas. Y Él siempre hace lo justo, y Él traerá ira sobre el mundo, donde más de media la población humana, hablando más de 3 billones de personas, por lo menos morirán. Y entre ellos también cristianos y judíos serán matados por el reino anticristo y su falso profeta. Bueno, será un tiempo terrible. Y el anticristo, pero finalmente
en su última búsqueda de destruir a Dios, dice: voy a tratar de destruir la ciudad de Jerusalén, el centro de Israel. Y Él va a traer sus ejércitos de todo el mundo, millones de personas, hombres, tanques, aviones, lo que usted quiera imaginar cómo será. Y tratará de aniquilar a Jerusalén. Saben, eso no está muy lejano hoy en día. Se ha dicho que para marzo de 2013 las bombas nucleares de Irán estarán listas para ser mandadas sobre el país de Israel. Y Israel hoy en día está pensando qué va a hacer para parar, para prevenir tal ataque. Y ellos dicen: vamos a atacar antes que ellos nos ataquen. Y eso podría ser el comienzo de una guerra tremenda. Dense cuenta que hay países hoy en día con el deseo de aniquilar el país de Israel. Hitler quiso hacerlo. Muchas otras cosas pasaron. Bueno, pero no pasará nunca. Porque Cristo, en ese día de esa gran guerra, que es llamada Armagedón, que es en los valles al lado de Jerusalén, Cristo volverá, pisará pie sobre el monte del templo en Sión y aniquilará a sus enemigos. Y como dije la última vez, correrán ríos de sangre. Será un día terrible. Que el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, también mostrará su fuerza y bajará con brazos de hierro. Bajará para poner en orden al mundo que había destruido a su pueblo, matado a cristianos y odiado a Dios. Y entonces verdaderamente se pondrá justicia en el mundo. Y en ese día Cristo será Rey de reyes y Señor de señores. Y todos reconocerán al Rey Jesús, quien ha venido en su reino. Quiero que se acuerden lo que dice ahora en Mateo, porque cuando hablamos del milenio, estamos hablando de lo que Jesús habló. Cuando Jesús dijo: el reino de Dios está al alcance o al estrechar de la mano o está cerca, todos esos ejemplos dan a conocer que Jesús estaba diciendo: el reino de Dios está muy cerca. Ahora, alguna gente piensa que el reino de Dios es el cielo o está en el corazón humano, pero no es correcto. Cada judío que escuchaba eso estaba pensando reino, como con rey. Jesús estaba diciendo literalmente: el reino de Dios está cerca porque aquí está su rey. Y si ustedes me aceptan como rey, yo construiré el reino perpetuo de Israel sobre el mundo. Ahora, cuando le rechazaron no solamente al rey, pero también al reino. Y entonces entramos a la era de la iglesia, donde Dios dice: voy a extender mi amor a todo el mundo para traer más y más y unirles al pueblo de Israel en una forma simbológica. No que los cristianos son judíos, pero que somos reconocidos como hijos de Dios, al igual que eran los judíos. Romanos 10 habla de esto, que hemos sido unidos a Israel y que Dios ahora, cuando vuelva por medio de Jesús en el milenio, unirá judíos y cristianos y nos pondrá en Jerusalén para reinar con Cristo por 1000 años. El reino de Dios no es un mito, no es para tomar en una forma pasable. Esto es literal. Cristo vendrá a reinar como rey. Y eso se llama el milenio. Y eso se llama el reino de Dios, o el reino de los cielos, que bajará del cielo a la tierra. Bueno, cuando viene Cristo en su segunda venida, hay ciertos eventos que van a pasar al inicio del reino de 1000 años, donde Cristo impondrá justicia, paz, libertad, amor y todas las cosas bellas del mundo. Pero al iniciar, lo que Él hace es quitar a Anticristo, posiblemente hasta matarle a él y al falso profeta, y lo que dice es que va a mandarle al lago de fuego. Dense cuenta que el Anticristo es el embajador de Satanás. Mucha gente ha dicho antes que a la igual forma que Dios tiene una Trinidad, que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, Satanás tiene una Trinidad diabólica, que es Satanás, el Anticristo, Satanás, y el falso profeta, Satanás. Todos liderados por Satanás. Entonces, ese es un concepto que me gusta un poquito, que Satanás siempre le copia a Dios, pero para maldad. Y Dios dice basta y encadena a Satanás y también destruye y manda al lago de fuego a los seguidores de Satanás y también al falso profeta y al anticristo para esperar el último juicio. Ahora, hay muchas palabras que se pueden confundir un poquito. Cuando yo digo lago de fuego, eso es el término final
del mundo. Lo que llamamos el infierno es el lago de fuego. Antes de eso hay Hades, el lugar de la muerte. Hay Seol. Varias palabras que no entendemos totalmente, pero Dios sí entiende. Pero lo que tenemos que tener es que finalmente fueron mandados al lago de fuego. Bien, eso se llama el infierno. Pero durante 1000 años Satanás es atado. Esto dice Apocalipsis 20, del versículo 1 al versículo 3, ¿ya? Apocalipsis capítulo 20 es un gran pasaje, por si acaso, acerca de este tiempo, del milenio y el último juicio de Dios. Apocalipsis 20, 1 al 3, dice lo siguiente. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, misma persona, con varios nombres, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Entonces, durante todo este tiempo, Satanás es atado, y vamos a dejar esta historia para un ratito más, hasta que hablemos de lo que está pasando durante el reino de Cristo. Para iniciar el reino de Cristo, mientras Satanás está atado y olvidado por 1000 años, hay lo que se llama el juicio de las naciones. Bien, si uno quiere leer eso, tiene que leer en detalle Mateo 25, del 31 al 46. Miremos unos cuantos versículos, pero no miraremos todo. Otra vez, si quieren leerlo todo, vayan a Mateo 25, 31 al 46. Pero por ahora solamente leamos unos cuantos versículos de los cuales yo les mostraré. Bien, en Mateo 25 hay un gran versículo, que es el versículo 31, que dice: cuando el Hijo de Dios venga, ahora hay que acordarse que Jesús está profetizando su retorno, y el Hijo del Hombre es Él. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, venga como rey. Un rey tiene gloria. Cuando vuelva, no como el carpintero, pero vuelva en su gloria, hablando de su segunda venida para empezar el milenio, ¿qué pasará? Dice que con Él vendrá todos los santos ángeles con Él. Y también nosotros, los cristianos que estábamos con Él, vendremos. Hay otros versículos para mostrar eso. Entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de Él todas las naciones, y se apartará uno de otros, como apartará el pastor las ovejas los cabritos. Entonces habla sobre la división de las naciones. Ahora, mucha gente quiere hacer de este evento algo que va a ser para las personas, pero dice específicamente, versículo 32, que serán reunidas todas las naciones, divididas por naciones, por países. Va a estar ahí Bolivia, va a estar ahí Alemania, va a estar ahí China, va a estar ahí Estados Unidos. Y van a estar bajo juicio de Dios. Por eso se llama el juicio de las naciones. Esto es el segundo juicio. Acuérdense que hay 3 tronos en las cuales se sienta Cristo. El primero es el tribunal de Cristo, luego es el juicio de las naciones, y finalmente es el gran trono blanco donde Cristo estará con Dios juzgando a cada persona, si está en el libro de la vida o libro de la muerte. Ahora, este juicio no es para ir al infierno o ir al cielo. Hay mucha discusión sobre esto, pero parece ser un juicio donde las naciones son honradas o deshonradas basado en cómo trataron a los judíos y a los cristianos. Los países que hoy en día y en el antigüez han odiado y perseguido a cristianos y judíos serán deshonrados. Algunas naciones que estarán en esta lista van a incluir países como Alemania, que bajo Adolfo Hitler mataron a 6 millones de judíos y, llamándose cristianos, odiaron a los verdaderos cristianos que buscaron la paz. Va a estar también países como Italia, que bajo el papado comenzó la Santa Inquisición, las cruzadas y mucho rechazo también de judíos bajo Mussolini en la Segunda Guerra Mundial. También países como China actualmente matan diariamente a muchos cristianos y encarcelan a los verdaderos cristianos. Países como Irán, donde matan a cristianos y también odian a judíos. Los intolerantes musulmanes también estarán en este número, como son países como Arabia Saudita, como Irak, hasta Turquía. Bueno, muchos nombres. Pero habrá otros nombres
de los países que han aceptado el evangelio y no han perseguido a cristianos de sobremanera. Yo pienso que Bolivia estará un poco más cerca a ese número, aunque también tenemos nuestra historia de rechazo del evangelio hace unos 60 y 70 años, cuando primero llegó el evangelio a Bolivia por medio de Argentina. Creo que países como Estados Unidos e Inglaterra estarán en el grupo de los que serán honrados por ser aliados de Israel y también de defender la libertad de culto. Bueno, no sabemos mucho sobre esto y yo tampoco entiendo exactamente por qué Dios quiere hacer esto, por qué quiere este juicio, pero lo que es claro es que Él dice, el que da un vaso de agua al que le buscó, al que buscó ayudar, ellos serán honrados. Países que tuvieron misericordia de personas odiadas como son los judíos y los cristianos. De las personas más odiadas en la historia del mundo, no hay nadie más que los judíos y cristianos. Y Dios honrará a los que le honran. Ahora, yo pienso que estos pueblos, estas naciones serán bendecidas durante el milenio. Serán dadas privilegios sobre otros países que no tienen. Ciudades grandes de importancia serán dadas bajo el reino de Cristo. Ahora, dense cuenta que Cristo va a ser un líder mundial. Va a poner una religión mundial. Pero va a reinar también la paz y la tranquilidad. Y también va a haber libertad de culto, yo pienso. Si gente todavía quiere adorar el anticristo, van a poder hacerlo, pero van a ser mostrados que es mal, pero no van a ser matados por esto. Bien. Ahora, habrá barra de hierro. Habrá un líder verdadero que no va a estar diciendo maten a quien quiera. No, va a ser juicio. Va a ser anticorrupción. Va a seguir leyes internacionales. Y va a haber mucha riqueza. Va a haber mucha bendición, mucha felicidad. Y hermano mío, si usted es creyente, usted va a estar ahí y usted va a ver. Y si usted honró a Dios en su vida y está haciéndolo, Dios le va a honrar en el milenio. Y usted va a ser puesto, como los discípulos, sobre grandes ciudades, como líderes, como alcaldes, como gobernadores, por 1000 años. Será un tema muy interesante que sabemos muy poco acerca de él, pero lo que yo les dije es básicamente a dónde llega nuestro conocimiento del milenio. Es curioso que el imperio anticristo será una copia anterior de lo que Cristo va a hacer. Va a ser una forma muy mala de lo que luego va a venir por medio de Cristo. Pero veamos que hay ahora una parte más de la historia del mundo. No termina ahí. Después del milenio no sigue todo perfecto. Hay un último evento de pecado. Un último evento de pecado del mundo en contra de Dios y en contra de Cristo. Y es la última que Dios va a dejar. Es la última oportunidad para que la gente, por voluntad propia, rechace a Cristo. Ahora, durante ese tiempo va a haber personas que van a estar vivas, generaciones tras generaciones. Personas viviendo muchísimos años, que dice que un niño va a morir a 100 años y va a ser joven a 100 años. Porque la gente va a vivir 300, 400, 500 años y quizás hasta 1000 años. Porque Cristo va a cambiar las condiciones de vida y también va a tener buena medicina. Pero, aun por todas estas cosas, tantas bendiciones, el hombre va a seguir pecando por sí mismo y no va a ser culpa de Satanás. Van a rechazar todavía gente y van a pedir el retorno de Satanás. Y Satanás va a ser librado por un poco de tiempo, dice la Biblia, y va entonces a encaminar la última revolución anti-Dios del mundo. Y yo pienso que va a ser muy similar a la tribulación y el imperio del anticristo, diciendo un último empuje, una última oportunidad, y Satanás va a tener seguidores y muchos, que me sorprende cómo es que viendo a Jesús todavía rechacen. ¿Saben por qué? Porque el hombre es naturalmente pecaminoso, porque el hombre naturalmente odia a Dios, y aun viendo a Dios le rechazarán y no le honrarán como a Dios. Hay gente hoy en día, por si acaso, que dice, si yo podría verle a Dios, yo creería en Dios. Ni idea. Dios mismo estuvo entre los judíos y le rechazaron. Dios mismo reinará por 1000 años y le rechazarán. Algunas personas, aún teniendo el mejor líder, porque la gente, el ser humano es naturalmente pecaminoso y sin el Espíritu Santo no podemos honrar a Dios. Y entonces vendrá una última revolución cuando Satanás es soltado. Dice Apocalipsis 20, versículos 7 y 8, las siguientes cosas, hablando sobre esta una última revolución llamada Gog y Magog. Apocalipsis 20, del 7 al 8 dice, y cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión
y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. Ahora, esto significa en todo el mundo, porque el mundo no tiene ángulos, está hablando de las partes más remotas del mundo. A Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Después de 1000 años de paz, de misericordia, de amor, de Cristo mismo, el hombre todavía rechazará a su rey, porque el hombre no ha sido cambiado por el Espíritu Santo y no ha sido dado nuevo cuerpo para poder honrarle a Cristo, y van a odiarle y rechazarle. Dice el versículo 9, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, la cual es Jerusalén. El mundo, por si acaso, se centra sobre la ciudad de Jerusalén, no sobre Nueva York, no sobre Roma, no sobre Estambul o sobre Beijing. El centro del mundo para Dios es Jerusalén, Sión. Y Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Al fin del mundo, Dios bajará fuego del cielo y destruirá, y dice en otras partes, otra vez correrán ríos de sangre. Y los enemigos de Dios serán totalmente aniquilados sin oportunidad de arrepentirse, porque han tenido ya toda la edad de la iglesia y el milenio entero para arrepentirse, pero su rebelión será interna y buscarán la última revolución para sacarle a Dios en su orgullo. Por si acaso, el pecado original es el orgullo, el querer tomar la posición de Dios en el mundo. Y Dios va a decir, basta, yo soy rey y nadie más es rey y no hay nadie como yo. Y eso traerá entonces el último juicio. De este punto para adelante, cada persona estará muerto. Ahora, quizás algunos, y seguramente muchos en realidad, estarán vivos durante el milenio, porque los judíos que vinieron tuvieron hijos y hijos y hijos, pero no serán como los santos, porque podrán tener todavía hijos, porque no tienen nuevos cuerpos, como los ángeles. Y entrarán al juicio, pero dice que todos vendrán al gran trono blanco, el último juicio divino sobre la tierra. Y aquí estará cada ser humano que ha vivido desde el principio, desde Adán hasta el último. Se encuentra esto en Apocalipsis 20, 11 al 14. Y por si acaso sigue exactamente después de lo que dice acerca de Gog y Magog y la última revolución, porque esto es cronológico. Comencemos en el versículo 10, bien, Apocalipsis 20, versículo 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre. Esto es el infierno, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por siglos de siglos, eternamente. Esto es el último hogar del que ha rechazado a Dios. Y usted, querido oyente, si sigue rechazando a Dios y a Cristo, mire lo que la Biblia profetiza acerca de usted. Será atormentado día y noche por los siglos de los siglos, porque no se juega con la ira de Dios. Y su paciencia un día se acabará. Dice ahora, y vi a un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Dice segunda de Pedro que serán destruidos con fuego. Dios destruirá lo que conocemos como tierra y cielo, todas las estrellas. Y lo que Dios creó en 6 días destruirá instantáneamente. ¿Por qué? Porque el hombre lo ha corrompido y él va a hacer nueva tierra y nuevo cielo. Y ningún lugar se encontró para ellos, hogar para que los seres humanos puedan vivir. Ya no hay tierra, ya no hay cielo. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. 2 libros, el libro de la muerte y el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Ahora esto es curioso, ¿acaso el hombre no se salva por gracia? Sí. La obra que busca a Dios es fe en Cristo. Si uno estaba en el libro de la vida o el libro de la muerte, eso es lo que importa. ¿Está usted escrito en el libro de la vida o el libro de la muerte? Y esa obra es la única que importa. Las obras del que está yendo al infierno, el que está en el libro de la muerte,
tiene solamente obras malas, inmundas, que Dios dice, bueno, tuvo mucho de bueno, pero tuvo también su malo, y eso le condena. Es como tener una camisa con un poco de ketchup o de mostaza por el cuello. ¿Se da cuenta? La polera ya no es usable porque está corrompida. El hombre no puede ser salvado por sus obras porque todas son contaminadas por un poco de malo, y por eso está totalmente contaminado. Como dijo San Agustín, está totalmente depravado. Pero los cristianos entrarán al cielo porque están en el libro de la vida por la obra de Cristo, que Cristo fue perfecto, sin mancha, y Él perdona al que se arrepiente y le pone su nombre en el libro de la vida. Versículo 13, y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades se entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, el infierno. Esta es la muerte segunda. Como hay vida segunda, que es la vida eterna, hay también muerte eterna. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, el que no puso su fe en Cristo, porque la Biblia dice que el que entra en el libro de la vida es el que ha puesto su fe en Cristo, en su obra. Cada uno que no está en ese libro fue lanzado al lago de fuego. Y nadie tendrá excusa. Y nadie dirá, pero yo hice esto, pero yo fui esto, pero yo... Si no estás en el libro de la vida, entérate cómo entrar ahí, arrepentiéndote y pidiendo que Dios te ponga en ese libro, que te perdone tus pecados antes que venga juicio. Hoy es el día de salvación, hoy es el día de gracia. Si usted me escucha, es porque tiene vida y porque tiene oportunidad. Si usted muere, su oportunidad se acabará por siempre, porque usted de muerto aparecerá delante del gran trono blanco de Dios. Y habrá una de dos opciones: el lago de fuego para Satanás y sus seguidores, o el nuevo cielo y la nueva tierra para los seguidores de Dios. Hablaremos de eso al finalizar nuestro estudio, pero si quieren leer un poquito, pueden ver Apocalipsis 22, del versículo 1 al 5, lo que habla acerca de este nuevo cielo y nueva tierra. Bueno, hasta ahí termina el resumen de la escatología bíblica, mirando todas las profecías en la palabra de Dios acerca de cómo serán los últimos días. Acuérdense, es solamente un resumen. Hay muchas más cosas que no hablamos, muchos pasajes que no abarcamos. La Biblia está repleta de información acerca del fin del mundo, pero esto fue un resumen de los puntos más importantes de lo que pasará, comenzando con el arrebatamiento, que lleva al comienzo de la tribulación bajo el reino de Anticristo por 7 años, que comenzará bien y luego será terrible. Entonces volverá Jesús en su segunda venida y pisará tierra por segunda vez y empezará su reino, el reino de Dios, lo que llamamos el milenio, por 1000 años. Pero al finalizar esto, Satanás surgirá para una última revolución, el último ataque, que odia a Dios, pero será terminado como Armagedón, la última batalla que se llama Gog y Magog, y será aniquilado Satanás con sus seguidores. Y entonces vendrá el gran trono blanco, el tercer trono, el tercer juicio, y el más grande, donde cada ser humano que ha vivido estará y será juzgado si está en el libro de la vida o el libro de la muerte. Y el infierno está para los que odian y rechazan a Dios en esta vida, porque esta vida es la gracia que Dios nos ha dado, la oportunidad. Amigo mío, la vida no le fue dada para hacerse rico o famoso, porque usted no puede llevar nada de eso consigo a la próxima vida. Usted fue dado vida para hacer una sola decisión: ¿seguirá a Dios o seguirá a sí mismo? ¿Dará su vida a Cristo o la quedará para sí mismo? Como Cristo dijo, si uno tiene todo lo que el mundo tiene que ofrecer, pero pierde su alma, no es nada. Pero los que se encuentran escritos en el libro de la vida reinarán eternamente en el cielo, el lugar más bello, más precioso, más increíble, sin descripción que hay. Y hablaremos de eso en los últimos temas de nuestro estudio del Islam y su escatología. Dios les bendiga. Ojalá estén para el próximo estudio, que empezamos estudiando qué exactamente es esta religión tan terrible del Islam. Hasta la próxima.